Gracias, doctor. Muy bien, entonces antes de que se nos caiga Carelli, el primer caso va a ser para ti. ¿Lo puedes ir leyendo? No te escuchamos. Ahí está. ¿A quién nombró? ¿A ti? Ah, ok. Perdón. Que no se escucha bien. Caso número 1, femenina de 26 años, acude por dolor en cuarto dedo de la mano izquierda, resbala en casa con un juguete de su hijo y cae sobre la mano izquierda. Ama de casa, casada, católica, ni crónico degenerativos o alergias, fractura de radio distal izquierdo a los 15 años, tratada con molde de yeso. Okay. Esa es la imagen de cuando llega. Ese es el consultorio de urgencias allá de la 21. Como les digo, estos casos los junté y los presenté en una clase que le di a los médicos familiares cuando estaba allá. Entonces, todos son casos que fueron vistos y tratados en urgencias. ¿Nos puedes describir tus hallazgos en las radiografías? Sí. Es una fractura en la diáfisis. Ajá. En la diáfisis de la falange proximal. Sí. Es oblicua. Ok. Trazo oblicuo. ¿Trazo simple o complejo? No sé, es que cuando entré la vez pasada, la clase pasada, entré un poquito tarde. Bueno. Sí. Bueno, para mí es un trazo porque en la segunda radiografía se ven más trazos. Tiene un tercer fragmento, que es este que se ve aquí. Sí, tiene un tercer. Entonces ya no es un trazo simple, es un trazo complejo. Trazo complejo de la falange proximal con un tercer fragmento. Y esta señora que es ama de casa, ¿tú qué crees que sería la opción de tratamiento? O sea, ¿qué le pondrías o qué le sugerirías tú? No te escuchamos. Perdón. ¿Crees que es conservador o quirúrgico? No, yo diría más bien que Se te silenció otra vez el micrófono. pues no sé, yo diría que conservador. Ok, ahí se me brincó ahorita la diapositiva. Le dimos un manejo conservador, pues es ama de casa, no es alguien que tenga mucha actividad, pero por el tipo de trazo, o sea, es viable pensar en poner una plaquita. ¿Por qué? Porque tiene un tercer fragmento.
Cuando ponemos un yeso en alguna falange, usualmente pues vamos a tratar de ferulizarlo con el dedo contiguo y eso se llama sindactilización, que es el acto de inmovilizar usando dos dedos. Y es algo que vamos a ver comúnmente. Así como el yeso del boxeador, este es muy similar, solo que en lugar del quinto dedo es el cuarto dedo el que está fracturado. El molde se usa 4 semanas. Aquí vemos la maniobra de reducción al hacer un poquito de presión, cómo se adosan muy bien los fragmentos y con eso pues vamos a tratar de que tenga una consolidación, no tenga problemas, ¿ok? Pero pues si fuera alguien que tiene mucha actividad en la mano o que necesita motricidad fina, el típico caso es un pianista, por ejemplo, en eso se les ofrece un manejo quirúrgico para que tengan una recuperación rápida y asegurar que todos los fragmentos quedan en su lugar. Entonces, Brenda, antes de que se nos vaya, el segundo caso lo puedes presentar tú, Doctor, ¿sí? ¿por qué la sindicalización? ¿Por qué dos? Ok, porque los dedos se estabilizan mejor cuando los unes con otro dedo por la acción de los tendones. Recordemos que los tendones extensores en los últimos 3 dedos son compartidos. Entonces, si tú nada más agarras un dedo, los otros dedos que todavía tienen movimiento pueden estar jalando a la fractura y por lo tanto la pueden estar desplazando. Si tú inmovilizas 2 dedos, neutralizas un poquito más ese movimiento y por lo tanto le das una mejor probabilidad a la fractura que pegue. A ver si se ve aquí en mi pantalla. Ahí en azul vemos a los tendones extensores. Entonces, todos los tendones extensores están compartidos. Así que agarrar un solo dedo te puede dar espacio para que se desplace. Entonces, siempre vamos a tratar de inmovilizarlo con otro dedo. Excepto el pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene sus propios tendones. Ese no necesitamos agarrarlo a los demás. Bueno, Brenda, ¿nos presentas el segundo caso? Sí. Caso número 2. Masculino de 9 años acude por dolor en muñeca izquierda. Cae al estar en su patineta. Cursa cuarto de primaria. Niega crónico degenerativos. Niega alergias. Neurovascular íntegro. Ok. Estas son las radiografías. ¿Qué observas en la placa? Mm. Ah. Parece que no, no es. Bueno, sí, es una fractura distal de radio Muy bien. y tiene, parece trazo transverso, pero está un poquito, no está, o sea, no está completamente recto, quizás sea oblicuo. Es más transverso, sí. ¿Está desplazada? No, ni acabalgada. ¿Angulada? Creo que ligeramente hacia ¿Hacia dónde? izquierda. No sé si está más. Hacia, sí, izquierda. Ahí, primero, ¿en dónde está angulada? ¿En la proyección lateral o en la proyección AP? En AP. Ok, entonces si es en AP, pues solamente se puede desplazar hacia radial o hacia cubital. Hacia cubital. Ok, está angulada en la lateral hacia dorsal, ¿sí? Hacia atrás. Ok. Es el equivalente de una coles del adulto. La deformidad en dorso de tenedor. Aquí se puede ver cómo viene el antebrazo y se levanta hacia atrás y luego baja hacia los dedos. Entonces, este muchacho de 14 años, ¿tú qué crees que sería un manejo viable para él? Conservador, porque como está joven todavía tiene mucha capacidad de osteosíntesis y como no está realmente desplazada, se puede poner, es como el caso que vimos que era una, no sé si era férula o yeso, que está como por acá para evitar la movilización de los fragmentos. Ok, muy bien. Entonces, osteosíntesis es operar. Tiene mucha capacidad de consolidación o de remodelación. Entonces, sí, básicamente a este tipo de fracturas les damos un manejo conservador. Hay que hacer una reducción. Ahí vemos en la lateral cómo ya queda corregida la angulación y cómo la corregimos. Si el fragmento está para atrás, lo hacemos hacia adelante. Y ese es el control de AP. Permítame un tantito, ¿sí? Bueno.
Muy bien. Entonces, sí, el yeso es braquipalmar, como nos comentaba Brenda, tiene que incluir el codo para que no se vaya a desplazar el fragmento por la acción del músculo brachiorradial. Siguiente caso, le toca a Cecilia Montellano. Sí, doctor. Femenina de 42 años acude por dolor en tobillo derecho. Comenta estar caminando en su casa con sandalias cuando resbala el movimiento de inversión forzada, sensación de crujido óseo. Labora como oficinista, escolaridad licenciatura, casada, católica. Padece hipertensión arterial por manejo con captopril, 2 cesáreas previas, niega traumáticos previos y niega alergias. Muy bien. Vamos a ver. Estas son las imágenes con las que llegan. Con estas imágenes, ¿tú crees que necesita una radiografía? Pues sí, por el tipo de caída que refiere. ¿Te llama la atención algo en las fotos? Sí, se le ve hinchado el tobillo izquierdo. Muy bien. Estas son sus placas. ¿Encuentras algo? Mm, el peroné se ve como, no sé si se ve completamente segmentado, pero se ve como una fisura. Ujú. Y ¿Solamente en el peroné? mm, yo creo que sí. Ok. Acuérdate que una fisura es una fractura unicortical, en la que nada más se ve en una de dos proyecciones. Entonces, Ujú. aquí se ve el trazo y acá también. Entonces, es una fractura completa del peroné. ¿Podrías clasificarla con lo que vimos ya de la clase de tobillo? Eh, sí, es una fractura distal en la epífisis del peroné. Ujú. Es, eh, se ve como helicoidal, Es una oblicua. oblicua. Ujú. Arriba, a través o abajo de la sintesmosis. Es a través de la sindesmosis. Muy bien. ¿Te acuerdas qué letra le corresponde? Mm, no. Ok. Las que son a través de la sindesmosis son las tipo B, una fractura B de Weber. Unimalleolar, porque nada más se rompió el peroné. El malleolo medial se ve bien. El malleolo posterior aquí no se ve bien por el detalle, pero no está roto. Entonces, una fractura unimalleolar, ¿tú qué crees que necesita? ¿Una cirugía o le ponemos una férula, un yeso? Un tratamiento conservador con una inmovilización más fija como un yeso. Muy bien. Eso es el tratamiento ideal. Hay que inmovilizarlo con un yeso para que no tenga movimiento. Recordemos que si le ponemos una férula puede haber micromovimiento. Si le ponemos una bota también puede haber un poquito más de movimiento. Entonces, lo ideal sería poner un yeso que va a ser mucho más restrictivo. Puede ser de yeso de cal, como este en la imagen, o puede ser un yeso de fibra, si hay disponibilidad. Lo que nos preguntaba, la posición funcional, el pie a 90 grados para que se mantenga mejor reducida la fractura. El molde se va a usar 4 a 6 semanas, dependiendo cuánto tiempo tarda en consolidar. Usualmente lo recomendable es no más de 4 semanas. Y pues indicaciones generales, no pisar el yeso no es para pisar, es para inmovilizar. Mantener el pie elevado los primeros días porque aquí vemos que ya trae los dedos hinchados. Muy bien, ahora seguimos con Jorge Longoria, ¿verdad? Sí, así es. Ok, ¿Nos presentas este caso? sí. Caso número 4. Masculino de 25 años que acude tras sufrir accidente en motocicleta. Se presenta con deformidad y dolor en antebrazo derecho, limitación funcional, sensibilidad disminuida, referida como parestesias en los dedos, llenado capilar distal de 3 segundos. Labora como repartidor de comida rápida, vive en unión libre, escolaridad preparatoria y de religión católico.
Niega alergias, crónico-degenerativos, traumáticos previos o cirugías previas. Muy bien, estas son las radiografías del muchacho. ¿Qué le encuentras? Eh, es una fractura en el radio, en su parte, en la diáfisis, más o menos. ¿Cómo es el trazo del radio? Llama la atención, bueno, veo, es una oblicua. Ok. Ujú. Bueno, me llama la atención que veo una línea negra en el cúbito, pero no sé si eso sea también parte de la lesión o hay igual más. Y, por ejemplo, ¿en dónde ves esa línea negra? ¿En qué proyección? Ah, ya se me fue. En la AP, Ok. ¿Y en la lateral se ve? no, no se ve. ¿Y el trazo del radio lo describes como simple o como complejo? Ay, ¿mande? ¿Voy a repetir? ¿El trazo en el radio lo describes como simple o como complejo? mm, como complejo? Ok. ¿Le ves algún tercer fragmento o algo así? Mm, mm, no, bueno, creo que no. Ok, mira, este es el tercer fragmento del radio, Ajá. aquí se ve, Ah, una ok. ala de mariposa. Ajá. Y esta imagen que ves aquí es esta de acá. Aquí da la Ah, ok. casualidad que el trazo está al mismo nivel. Ujú, Entonces, aquí puedes ver cómo viene el radio y el radio tiene una angulación como de 20 grados y luego ya se va en la misma dirección que el cúbito. Pero si sigues ujú, desde acá, aquí vemos que este es el borde del cúbito porque está unido a la tróclea y no al cóndilo como ujú. el radio. Y si sigues la cortical del cúbito, aquí ves que aquí está interrumpido. Sí. Entonces, el cúbito trae un trazo oblicuo y el radio Oblicuo. trae un trazo con un tercer fragmento que está un poquito desplazado. Masculino, 23 años. ¿Tú qué dices? ¿Un yeso se opera? ¿Qué se le hace? Mm, Yo pienso, bueno, también como está joven, pues con un yeso para inmovilizarle el brazo sería también un tratamiento conservador. Ok, muy bien. Acuérdate que el antebrazo es una articulación y nunca se van a dejar manejos conservadores en adultos. Siempre que sea una fractura, aunque sea de uno de los dos huesos, lo ideal es operarla, salvo la muñeca. La muñeca sí se puede manejar con yesos. Todo el antebrazo, lo ideal es hacer una fijación rígida para que pueda recuperar la pronosupinación. Y eso ya lo vamos a ver más a fondo cuando veamos los casos de antebrazo en adultos. Entonces aquí se hace una fijación con dos placas, una placa para el radio, una placa para el cúbito y ¿qué más? Esas son dos placas de compresión. Generalmente se va a los 2 a 3 días después de la cirugía. Ah, sí. Y esta raya negra es porque alguien le dio con la broca a la placa de rayos X y por eso se quedó esa línea negra. Si la ven en varias radiografías es porque era el equipo que teníamos allá en el hospital. ¿Alguna pregunta de esto? No. Muy bien. Pasamos con Lilian Rodríguez. ¿Nos lees el caso 5? Doctor, perdón, tengo una Ajá. duda. Sí. La radiografía estaba tomada como en semipronación. Las fracturas ¿Cuál? de ambos. ¿Esta o esta? eh, no, la anterior. Esa. Aquí lo más común es que traten de tomar la radiografía en la posición que menos le causa dolor al paciente. Entonces, la mayoría de las proyecciones que vamos a ver en urgencias van a estar mal tomadas. Entonces, si te das cuenta, es el brazo derecho, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, esta imagen está volteada. Debería estar viendo hacia el otro lado. O sea, la tomaron en espejo. Porque el codo, si él tiene el codo extendido, el cúbito va a quedar hacia afuera. Y si extiende su codo derecho, el cúbito quedaría hacia afuera.
Pues y la están tomando con el brazo empronado, como tú dices. Pero lo importante es que se mantenga la visión de todo el antebrazo. Esta es una AP falsa. ¿Por qué? Porque el codo está en lateral, pero la muñeca está en AP. Como tú lo dices, está pronado. Y si ves la radiografía de control, como el paciente está anestesiado, aquí nosotros le damos la posición que queremos. Y esta es una verdadera AP. ¿Por qué? Porque estoy viendo la superficie del codo en AP y la superficie de la muñeca en AP. Entonces, si tú ves que el codo está en lateral y la muñeca está en AP, lo más probable es que esté pronado. Si está supino, entonces sí es posición anatómica. Ok, bueno, entonces íbamos con Lilian. ¿Nos ves el caso 5? No creo que no anda por ahí. Laura Araiza. Sí, dice, masculino de 44 años, acude por dolor en antebrazo izquierdo, sufrió traumatismo directo en antebrazo durante riña, labora como empleado de almacén, casado, católico, escolaridad preparatoria, niega crónico degenerativos, niega alergias, alcoholismo social, tabaquismo diario, niega traumáticos previos, cirugía de apendicectomía en la infancia. Muy bien. Y esta va a ser la radiografía. ¿Qué le encuentras en este trazo? Es una fractura cubital Muy bien. en diáfisis y el trazo es transverso. Ok. ¿Está desplazada? mm, eh, Mínimamente, o sea, muy poco, hacia... Ok. Y pues bueno, se podría considerar como una fractura simple, porque bueno, no le veo fragmentos, más fragmentos. Ok. ¿Y angulada a la vez? Mm, sí, hacia medialmente. Y un poquito de angulación. ¿Tú qué crees que sería el manejo ideal para este señor, 44 años? Pues también un manejo quirúrgico con fijación interna. Ujú. Bueno, pues ese es otro ejemplo. Una fractura en antebrazo que tiene que ser fijada quirúrgicamente. Aunque sea un trazo que no está desplazado, que no está angulado, o el puro hecho de estar en la diáfisis nos exige a nosotros hacer una fijación rígida para mantener el movimiento de pronosupinación. Y aparte, estas fracturas se conocen como la fractura del macanazo. Vamos a ver cuando veamos antebrazo, y son las fracturas que mayor tendencia tienen a hacer una pseudoartrosis si se manejan conservadoramente, porque el cúbito no carga peso. Carga peso en el codo, pero en la muñeca ya no. La carga se la lleva el radio. Entonces, si es un hueso que no carga peso y que aparte va a estar en movimiento, le ponemos un yeso y generalmente no pegan. Entonces, ahí la idea es operarlos. Muy bien, Laura. Vamos al siguiente caso. Le va a tocar a... ¿Quién no ha participado? A ver. Pedro García. Doctor, ¿Sí se me escucha? ¿Sí? Ok, bueno, femenina de 66 años, acude por dolor en mano derecha, sufre caída del plano de sustentación con traumatismo directo en muñeca, acude por dolor intenso, sensación de parestesias en los dedos. Labora como ama de casa, escolaridad, licenciatura, casada, católica, presenta hipertensión arterial y diabetes mellitus, ambas en manejo médico, niega alergias, cirugía previa de colecistectomía hace 20 años, niega traumatismo. Traumáticos, digo. Muy bien. Vamos a ver las radiografías. ¿Puedes describirnos esta radiografía? ¿Qué hallazgos le encuentras? Mm. Es... mm, Es, son, son dos fracturas en la epífisis del radio y
Y en el cúbito hay como, bueno, veo una línea también en la epífisis del cúbito. La fractura del radio, podría decirse que está cabalgada. Muy bien, está cabalgado el radio, sí, se ve la deformidad incluso en la muñeca de la señora, ¿no? Aquí se ve la deformidad hacia atrás, así como se ve en la radiografía. ¿Conoces cómo se le llama esta fractura? No, ¿cómo se llama? Bueno, y con esta fractura, ¿tú crees que la señora tiene osteoporosis? 66 años, labora en casa, se cayó de su Pues altura. sí, ya está en la edad y es femenina también, es mujer. Sí, claro, tiene los factores de riesgo, una caída de su altura con una fractura que se ve fragmentada. Mira cómo trae varios pedacitos de cortical aquí. Hay una conminución, esos pedacitos pues no se pueden fijar. Y aparte tuvo una fractura doble, trae la apófisis estiloides del cúbito que se ve aquí, suelta, y aparte una fractura en la epífisis. Entonces, esta es la fractura de Coles, la típica fractura del adulto, y la fractura más común en el adulto mayor. ¿Fractura de Coles? Ajá, la fractura de Coles. O deformidad de tenedor. ¿Qué manejo crees que sea conveniente para esta señora? Su mano derecha, 66 años. Pues cirugía, yo diría, cirugía. ¿Ok? ¿Qué le propondrías de cirugía? Un clavo. Puede ser unos clavos, puede ser una fijación con un yeso o con un fijador externo. Pues la mayoría de estas fracturas las manejamos con yeso en urgencias. Sí, estoy de acuerdo contigo, a lo mejor le hubiera ido mejor con una placa. Pero pues en ese caso casi todo tratamos de dar el manejo conservador. Se va a hacer una reducción ahí en urgencias, usualmente con algo de analgesia, sin anestesia. La flexión de la muñeca es importante dejarla a 20 grados para que se mantenga la posición del yeso y se les recomienda usar un cabestrillo para que no anden cargando el peso del yeso, ¿verdad? Luego les duele el hombro. Vamos a pasar al caso 7 que nos lo va a presentar Citlali Medrano. Sí, doctor. Masculino de 71 años, quien acude a consultar por dolor en hombro derecho, comenta haber resbalado al pisar suelo mojado, contundiendo su brazo derecho. Presenta imposibilidad para la abducción, además de dolor intenso. Jubilado, labora como obrero, viudo católico, escolaridad primaria. Diabetes en control médico con metformina, niega cirugías previas, niega alergias, alcoholismo y tabaquismo cesado. Muy bien. Estas son las imágenes del hombro derecho y el hombro izquierdo para que los puedas comparar. Y ¿notas algo importante, algo que llame la atención? Pues el hombro derecho se ve como, ay, no sé, pues voy. ¿Lo ves inflamado? ¿Lo ves? Pues sí, el hombro derecho se ve quizá inflamado porque se ve diferente al hombro izquierdo en comparación. Puede que esté proyectado hacia anterior el hombro derecho por por mm, ¿Le pues tomarías una radiografía así con estos hallazgos? sí. Muy bien, vamos a ver la radiografía. Así se ve la radiografía. ¿Lo puedes describir? Sí.
pues se ve que se salió de la... Puede ser una fractura en la epífisis proximal del húmero. Bueno, hay una dislocación. Se ve donde se salió de la... pues sí se separó. Se ve esa dislocación en la fractura. Ok, esa es una fractura de luxación. Ujú. ¿Le puedes ver cuántos fragmentos tiene? No veo fragmentos porque pues se ve blanco en la parte en medio de la radiografía. Sí, Solo no veo está muy bien tomada. Ujú. ¿Y qué crees que sea un buen manejo para este señor? Cirugía. Ok, ¿qué tipo de cirugía pensarías? Mm, no sé, doctor. Bueno, esta es una fractura más compleja de describir porque usualmente siempre hay superposición en los fragmentos. Aquí podemos ver cómo va la diáfisis, que es este cacho de aquí. Por lo tanto, tenemos un fragmento grandote que incluye a la cabeza y al cuello, ¿sí? Todo esto. Son dos fragmentos grandes. No está luxado. Aquí está la superficie de la glenoides y aquí está la cabeza. Cuando vemos una fractura de luxación, veríamos la cabeza acá abajo. ¿Ok? Y una forma de saberlo es ver si abajo del acromion hay hueso. Si abajo del acromion no hay hueso, lo más probable es que se haya luxado. Entonces es una fractura simple, trazo simple del cuello quirúrgico del húmero. Normalmente, por la edad, se puede optar por cirugía o se puede optar por un manejo conservador. Lo ideal sería hacer una pequeña reducción, una tracción, para que esta diáfisis se salga de donde está impactada y quede un poquito más anatómica la fractura. Entonces, este paciente en urgencias, pues se le pidió que se comprara su inmovilizador de hombro para que se lo colocaran ahí mismo y se quedan con esto durante 4 a 6 semanas. Solamente se permite que se lo quite para cuando va a hacer el aseo en la zona axilar y para empezar una rehabilitación temprana a partir de la tercera semana, que son ejercicios solamente dejando caer el brazo y haciendo círculos que se llaman ejercicios de cono. Les digo, todo esto lo vamos a ir viendo más a fondo cuando ya veamos la traumatología en los adultos. Bueno, vamos a pasar con Samuel. ¿Nos puedes presentar el caso 8? Sí, doctor. Femenina de 24 años acude tras resbalar en lodo contundiendo su pierna izquierda. Refiere haber resbalado, girado sobre su pie izquierdo y sensación de crujido, así como incapacidad para caminar. Casada, católica, dedicada al hogar, escolaridad primaria completa. Niega alergias, crónico-degenerativos, quirúrgicos o traumáticos. Alcoholismo y tabaquismo negados. Muy bien. Vamos a ver la imagen. Algo que te llame atención de aquí, puedes ver que incluso trae todavía lodo ahí en la pierna, en los dedos. ¿Notas diferencia entre las extremidades? Sí, se ve un poco inflamado el pie izquierdo. No en Ok. específico el área del tobillo. ¿Le tomarías radiografías de tobillo o de dónde? Pues sí, pues tobillo y pie. Ok, tobillo y pie. Bueno, pues aquí le tomamos una radiografía de la tibia. ¿Nos puedes describir la radiografía?
Una fractura en el tercio distal de la tibia, de trazo espiroidea, helicoidal. Muy bien. Es compleja. En la imagen de la izquierda es un tercer fragmento. ¿Acá? Sí. Ok. ¿Algo más que te llame la atención? Perdón, estaba pasando un avión. ¿Qué manejo le darías? Quirúrgico, ¿Un yeso no crees que sería buena opción? pues también. Creo que sí, no es. Esta es una clásica imagen de una fractura esferoidea. Así es como se ve. Para poder nosotros decir que sí es un trazo esferoideo, usualmente vamos a encontrar que hay un pico filoso con otro pico filoso, que usualmente son congruentes, ¿sí? Entonces, si seguimos, por ejemplo, a la diáfisis proximal, que es el trazo de arriba, aquí viene el trazo y viene hacia arriba, se junta con este pico y este trazo llega hasta abajo y se junta con el otro pico. Entonces, si yo sigo los trazos distales, aquí viene el pico y esto es para acá. Es un trazo simple, solo que como hay superposición entre la diáfisis proximal y la distal, esto parecía un tercer fragmento. En la lateral también se ve cómo viene aquí, viene para acá, viene el pico hasta acá. Ok, entonces ese es un trazo espiroideo clásico. A este tipo de fracturas usualmente es difícil ponerles un yeso porque hay un acortamiento importante. Podemos ver aquí cómo el pico debería estar acá arriba y anda por acá abajo, y este pico de acá abajo debería estar por aquí, ¿sí? Entonces, lo mejor pues, es tratar de operarlos. Puede ser con placa o con clavo. A esta paciente se le puso un clavo. Como ya les decía, se hace una herida por acá arriba, por ahí se desliza el clavo hasta abajo, se reduce la fractura y se fija debajo de la fractura también con tornillos. No se veía en la radiografía, pero también tenía una fractura del peroné que no estaba completamente desplazada. Al momento de hacer la reducción, usualmente se desplaza. En esa zona, el peroné se puede fijar o no, dependiendo qué tan abajo está el trazo. Y este es el tipo de clavo que se pone. O sea, usualmente nuestro trazo está por aquí abajo. A ella se le permite que empiece a mover la rodilla inmediatamente después de la cirugía, pero le pedimos que apoye hasta la 4ª semana porque sabemos que es el tiempo que se va a tardar el cuerpo en comenzar el proceso de consolidación. Vamos con Jennifer Martínez. Vamos a empezar con los casos más complicados. ¿Nos puedes leer el caso 9? Sí, doctor. Caso número 9. Masculino de 71 años, quien resbala en su domicilio al encontrarse en el baño, presenta incapacidad para reincorporarse, dolor en ingle derecha, limitación funcional y dolor a la manipulación. Casado, jubilado, católico, habita con su hija y familia. Hipertensión de larga evolución en tratamiento con ASA, losartán y fedipino. Antecedente de Zika en manejo médico. Diabetes en control con metformina y dieta. Cirugías previas de cesáreas. Reemplazo total de rodilla derecha hace 6 años sin complicaciones. Alérgico a penicilina. Muy bien. Aquí vamos viendo cómo ya los pacientes en los extremos de la vida van a tener pues, muchas más complicaciones. ¿Tú crees que bueno, ahí van las radiografías y la imagen clásica, ¿no? ¿Nos puedes describir esta radiografía? Es una fractura en la
epífisis proximal del fémur. Ujú. Es compleja. Ok, sí, tiene más de un fragmento. Es de trazo oblicuo. Sí, tiene un trazo oblicuo. Y un tercer fragmento, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí vamos a ver la imagen clásica de una fractura de cadera, donde la pierna va a estar en rotación externa y con cierto acortamiento. Vemos que este tobillo, este talón llega un poquito más arriba que este que está un poquito ascendido. Cuando vean esta imagen, lo más probable es que el paciente traiga una fractura de cadera. Con esta fractura, ¿tú cuál crees que sea el manejo ideal para este señor que tuvo un infarto, que tiene todavía algo de un síndrome coronario residual? ¿Crees que se puede operar o se le da manejo conservador o a pesar de eso se opera? Yo pienso que cirugía. Ok. Las fracturas de cadera siempre se operan, salvo que la operación ponga en riesgo la vida. Entonces, siempre vamos a tratar de fijar la cadera porque sale peor no operar al paciente y dejarlo postrado en cama. Entonces, para este tipo de trazos, que son en la zona de la metáfisis, aunque tenga tercer fragmento, se les pone algún sistema de fijación. En este caso es el DHS, que es el sistema más utilizado en nuestro país. Con esto se puede reducir la fractura. Tiene un tornillo grandote que se atornilla dentro de la cabeza del fémur. Y la placa tiene un barril que va a fijar a la diáfisis del fémur para poder puentear la fractura, por así decirlo. La ventaja de este tipo de implante es que cada vez que el paciente pisa, se impacta la cabeza contra el trazo de fractura y eso ayuda a estimular la consolidación. Entonces, se les pide al paciente que empiece a apoyar rápido para que consolide más rápido y también para evitar que esté mucho tiempo postrado. Vamos con Beida Domínguez, el caso número 10. Buen día. Femenina Buen de día. 78 años acude a consultar tras sufrir caída al resbalar de la cama en su domicilio. Viuda, ama de casa, católica, reside con hijo y familia. Diabética de larga evolución, en control con insulina NPH, hipotiroidismo secundario a ablación con yodo, en tratamiento con levotiroxina. Cirugía previa de colecistectomía a los 24 años. Niega traumáticos previos. Muy bien. Y esta es la radiografía de la señora. ¿Qué te parece? Se ve, bueno, creo que está desplazado Ajá. en la parte izquierda, el fémur izquierdo. Y se ven, bueno, no sé si sean partes, parece más bien como si estuvieran fisurados, el cóndilo mayor. Ok, por acá más o menos, ¿no? Ujú. Ok, entonces, fractura de fémur, ¿tú qué opinas? ¿Se opera o no se opera? Yo creo, no sé si fragmentos o si solo está fisurado. Yo creo que si no son fragmentos, puede tener un tratamiento solamente, o cómo fijarlo. Ok. Bueno, esto es el trocánter. Los cóndilos son la rodilla, arriba es el trocánter. Sí. Trocánter mayor, perdón. La ventaja de las fracturas de pelvis, que usualmente de cadera, es que usualmente toman una radiografía de la pelvis, como la que estamos viendo, y así podemos comparar el lado sano con el lado afectado. Acuérdate que si estamos viendo pues, la posición anatómica del paciente, asumimos que el lado derecho es el que está a tu lado izquierdo porque lo estás viendo de frente. El lado izquierdo es el que te queda a tu lado derecho, ¿ok? Entonces, Sí, es que la que veía un poco desplazada hacia abajo era el izquierdo. no, esta es la normal. Ok. Aquí una buena forma de ver siempre
un tip que les voy a dar es ustedes sigan los corticales y así van a poder identificar si hay alguna fractura. Si seguimos aquí la diáfisis, vemos el trocánter menor, la diáfisis se convierte en el cuello y llega a la cabeza así. Y luego viene la cabeza, viene el cuello, trocánter mayor y la diáfisis. Si hacemos el mismo ejercicio al lado izquierdo para empezar, mi trocánter menor está ascendido, ¿sí? Aquí está abajo de la tuberosidad isquiática y aquí está a nivel de la tuberosidad. Entonces aquí ya hay un acortamiento de unos 2 centímetros. Si yo sigo mi cortical por la parte interna, de repente aquí ya no veo cuello como acá. ¿Ok? Entonces hasta aquí llega el cuello. Si yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo, por aquí se ve cuello y luego esto se convierte en trocánter. Y esta cabeza está desplazada. ¿Sí? Sí. Entonces debería de ver que el cuello se convierte en cabeza. Yo aquí no veo más cuello y veo la cabeza rotada hacia abajo. Es una fractura a través del cuello que se conocen como transcervicales. Y las fracturas transcervicales, debido a la circulación que tiene el cuello, ya no son buenas candidatas a fijación. Entonces, lo que hacemos normalmente es hacemos un reemplazo. Aquí dice parcial, pero no, este fue un reemplazo total, como dice acá a la derecha. Que eso también lo vamos a ver cuando veamos las fracturas de pelvis. Tiene un componente en la copa que se ve aquí y después quitamos nosotros la fractura para poner un implante nuevo que es la prótesis y así el paciente no tiene que esperar hasta que consolide su fractura, sino que como ya tiene una prótesis puede empezar a apoyar inmediatamente, ¿sí? Apoyo a la primera semana, claro, usando un andador o algo que le ayude a distribuir el peso. En ellos empieza la rehabilitación temprana. Se puede ir más o menos al tercer o cuarto día después de la cirugía. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo más a fondo. Estos casos, les digo, se los comparto porque son los que me tocó ver en la residencia, esta presentación que tenía hecha. Y para que vean que pues, realmente estamos tratando de abarcar mucho desde poder identificar las fracturas, poderlas describir y poder definir el manejo para cada paciente, ¿verdad? O sea, hay beneficios entre los distintos tipos de opciones que tenemos y hay que saber cuando tratar de escoger lo que más le va a servir a cada uno, dependiendo de sus necesidades, sus comorbilidades y sus factores de riesgo. Entonces, a manera de conclusión, ya viendo lo de generales de fracturas, hay que hacer una exploración en cuanto a saber qué tipo de fractura tiene el paciente. Como vimos en estos casos, hay que ver cómo están los tejidos blandos, si el paciente tiene comorbilidades y cuál es su estado de salud. Siempre que tengamos una fractura, el manejo inicial incluye analgésicos e antiinflamatorios para que el paciente pues, no esté en un grito de dolor. Le digo, lamentablemente me consta ver mucho esto. Llegan los pacientes a la clínica con una fractura y el médico de la clínica lo manda al hospital sin analgesia ni nada. Les dicen, allá que te den algo para el dolor. Pues eso no es hacer medicina, ¿verdad? Eso nada más es ser un secretario que anda canalizando los casos. Siempre que tengamos una fractura hay que hacer una inmovilización precoz. Si no tenemos nada a la mano, hay que improvisar. Cualquier tipo de inmovilización puede ser útil, desde las revistas, tablas, cartones. Es mejor que mandar al paciente sin nada. Hay que identificar las complicaciones tempranas, como puede ser alguna edema importante, algún síndrome compartimental o fracturas expuestas, que son los siguientes temas que vamos a ver. Y sobre todo, poder hacer un diagnóstico radiológico. Si veo que el paciente trae una deformidad evidente en una extremidad, debo de tomarle radiografías y si hay algún trazo de fractura, pues poder describirlo de alguna manera para saber, identificar y canalizar de la mejor manera al paciente. El tratamiento empieza con la clasificación de la fractura para yo poder definir el tipo de manejo que va a tener. Si es necesaria una cirugía, pues escoger el implante adecuado y también qué tanto me voy a tardar en operar al paciente. Finalmente, el seguimiento va a incluir una evaluación de la funcionalidad del paciente y usualmente me voy a apoyar con rehabilitación para poderle indicar cuándo empieza a hacer su movilización, cuándo puede hacer ejercicios, cuándo le voy a quitar el apoyo y también identificar las complicaciones que empiezan después del tratamiento para poderlas tratar en su debido momento y evitar que se vuelva alguna secuela. Este es el consultorio que les presentaba de urgencias. Esa foto la tomé en mi R4 y a punto de salir. Ahorita ya remodelaron la de urgencias y ya se ve más bonita. Pero pues, nosotros teníamos un carrito lleno de vendas de yeso de varios tamaños, con cubetas ya con agua. El otro lado están las férulas, que eran las guatas. Y abajo tenemos a las vendas. Entonces ahí andamos moviendo nuestro carrito entre las distintas camas. Ahí está, este era mi R1 cuando yo ya estaba de R4, estaba revisando una rodilla, preparando una férula.
ellas son residentes de medicina familiar, que también tenían guardias con nosotros, y aquí teníamos un anaquel donde teníamos todavía más vendas de yeso, más guatas, dependiendo lo que teníamos que hacer, los procedimientos. Usualmente aquí hacíamos las reducciones, las inmovilizaciones provisionales. Si el paciente iba a quirófano, lo pasábamos aquí, le poníamos su férula y luego hacíamos todo su expediente para poder ingresarlo al hospital y que se le fuera buscando un espacio para cirugía. Y como les había presentado, pues esta es la imagen del Hospital 21, allá en Monterrey. Son 10 pisos, un hospital especializado solamente en traumatología y ortopedia. Ahí se realizan las especialidades de trauma y de cirugía plástica, porque pues ellos también hacen sus procedimientos reconstructivos en los eventos traumáticos. Entonces, una muy buena sede. Yo extraño el hospital, me gusta mucho estar ahí. Aunque la residencia es una época muy pesada en la vida, pues uno siempre tiene algo de cariño. Y ya para cerrar el tema de hoy, nada más una frase de Confucio: nunca puedes abrir un libro sin aprender algo nuevo. Cada vez que volvemos a leer, bueno, en mi caso que yo vuelvo a leer estos temas, pues siempre encuentro algo nuevo, algo que antes no entendía bien, ahora lo entiendo mejor. Entonces los incito a que sigan leyendo, que le den una ojeada a ese libro que les subí. Le digo, es una lectura muy sencilla, muy práctica. Todo está hecho como en cuadritos, con viñetas, algo muy, muy fácil de digerir. Y ahí pueden encontrar mayor información y algunos pasos básicos para hacer las férulas, los vendajes. Vienen pues cómo hacer reducciones, cómo poner los yesos, que a lo mejor a usted no les toca más que cuando estén practicando el trauma. Pero pues es bueno que ya tengan alguna de esas bases. Y sobre todo esperando que en este segundo parcial nos demos el tiempo para hacer el taller de yesos. ¿Alguna pregunta que tengan el día de hoy? La fractura que vimos de hombro era NIR 2. Sí, es una NIR 2 porque eran dos fragmentos. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan de hoy? Yo, doctor, primer nivel, atención de primer nivel solo inmoviliza y refiere a hospital o hasta dónde se queda. O si se puede reducir. Usualmente la idea es dejar al paciente en la mejor posición, en el mejor, ¿cómo se dice? En la mejor situación. Si es algo que se puede reducir de manera sencilla, pues sí lo puedes intentar. Por ejemplo, lo ideal, un mundo ideal donde funciona la medicina como debe ser, el primer nivel, si llega un hombro luxado, pues lo podrías reducir y mandarlo a consulta segundo nivel para que ya se le dé el seguimiento, ¿verdad? Pero pues no pasa. Llega a urgencias de sus clínicas y los mandan luxados al hospital, y en lo que llegan, el traslado, ya pasaron 4 o 6 horas desde el accidente, entonces la reducción se va haciendo más difícil. Fracturas, pues sí, a lo mejor tratar de acomodarlas y ponerles una férula se puede hacer, pero les digo, el tratamiento ya especializado, pues sí lo tendría que hacer el traumatólogo. Aquí en esta ciudad no es así, pero por ejemplo en la Ciudad de México, los hospitales sí tienen segundo nivel en traumatología y algunas clínicas también tienen traumatólogos. Entonces a veces ellos reciben al paciente y ellos lo tratan ahí mismo, ya no tienen que referirlo, solamente lo de alta especialidad, las reconstrucciones, cirugías de prótesis, cosas así, son los que se canalizan a tercer nivel. Pues por eso las sedes en la Ciudad de México no ven tanta traumatología como nosotros, ven mucho más ortopedia. ¿Por qué? Porque pues así está diseñado el sistema de salud, porque es una ciudad muy grande. Monterrey es curioso, no hay médicos traumatólogos en los hospitales de segundo nivel, todo se maneja en tercer nivel. Entonces, todo lo que llega con fracturas llegan al Hospital 21, entonces es una sede donde vemos muchísima traumatología. Y en Guadalajara funciona similar a la Ciudad de México. Los hospitales tienen traumatólogos y lo que es de tercer nivel se manda a especialidades. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, ¿cómo dijo que se le llamaba a los tipos de ejercicios que tenía que hacer el paciente que era un masculino de 71 años? Se llaman ejercicios de Gottman. Gracias. Ujú. Y a ver, aquí está. Puedes buscar así en Google, ejercicios de Gottman. Digo, básicamente es hacer estos movimientos péndulos con el brazo colgado. A veces se le puede poner una pesa. Se les pide que cada vez vayan tratando de hacer con mayor amplitud los círculos, hacia adelante, hacia atrás. Y esto es solamente con la acción de la gravedad. O sea, en los primeros momentos no se les pide que traten de elevar el brazo, no supere los 90 grados de flexión o de abducción. Y ya después de que se ha empezado a rehabilitar, pues entonces sí, ya les permitimos que vayan subiendo más el rango de movimientos cuando ya está pegando la fractura. Gracias, doctor. Sí, nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, doctor. Muy bien. Entonces les voy a mandar caso clínico para revisarlo el martes. Estoy tratando de encontrarlo. Y el martes continuaríamos con el tema de fracturas expuestas. Si nos da chance vemos también el síndrome compartimental. Y la idea pues sería ya ver el parcial con esos temas para el jueves o el sábado, no sé. Cuándo se les acomode mejor. ¿Dijo parcial jueves o sábado? Sí, según el calendario de la UAT, ya los parciales son la próxima semana, ¿no? Pues sería el sábado, doctor. Bueno, muy bien. Sí, el viernes no voy a poder tener clase porque vamos a tener cirugía, entonces no creo desocuparme a tiempo para llegar a conectarme. Vemos las clases martes y jueves y el sábado el examen. Yo creo que el día de hoy les mando las diapos de los temas que ya hemos visto. Son las diapos resumidas, no traen todas las imágenes que pongo en la clase para poderlas enviar por correo, que no están tan pesadas. Y así puedan empezar a complementar sus notas o empiecen a estudiar también. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? No, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. Ahorita encuentro eso y lo voy a adjuntar de una vez al correo. Doctor, ¿en qué horario sería el examen del sábado? Pues tendría que ser igual a las 10 de la mañana porque es la hora que tengo registrada con ustedes. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues que tengan un buen resto de fin de semana. Cualquier cosa estamos en contacto. Ahorita subo eso y lo que necesiten, pues ahí me lo comentan a través de Samuel. Sí, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Hasta el martes. Gracias, doctor. Hasta luego. Dos. Gracias, hasta el martes. Doctor.